Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, buenas noches, espero que anden bien. Bueno, vamos a hacer un programa un poco especial hoy y donde va a estar el papel del Estado, en alguna medida las particularidades que el Estado uruguayo le ha dado a nuestra sociedad en alguna medida, el tema del empleado público también, y va a estar en este programa que va a ser un poco variado, va a estar también lo referente a los BRICS, es decir, a la unión de países que vendrían a ser Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, como los países originales del BRICS, al cual ya se han agregado muchos otros países y constituyen hoy, sin duda ninguna, una opción de relacionamiento a nivel internacional que creo que es especialmente para todos los países latinoamericanos, pero en general para todos los países del mundo, la necesidad de conversar e integrar de manera independiente, con soberanía, esta organización. Ya iremos explicando en el desarrollo del programa por qué se hace necesario relacionarse con esta organización que en alguna medida logra la presencia de una multipolaridad o multilateralismo a nivel mundial. Bueno, pero pasaríamos ese primer video, que es cortito, que es de una diputada europea. Señorías, durante el minuto que dura mi intervención, el patrimonio de Elon Musk habrá aumentado $280.000, el de Zuckerberg $74.000, el de Bezos habrá aumentado $40.000, insisto, solamente en un minuto. Y mientras los oligarcas amigos de Trump se enriquecen, ¿para qué nos sirve la IA? ¿Para vivir mejor? ¿Para que los avances científicos se pongan al servicio del interés general? Pues no. Mire, señora comisaria, hoy en la cumbre de la OTAN todos ustedes le prometerán a Donald Trump más aumento del gasto militar, más guerra y, sobre todo, también para comprar precisamente servicios y sistemas de inteligencia artificial para sus amigos, los amigos de Donald Trump. Justo, por cierto, la misma semana que Donald Trump ha reconocido que sus hijos, que se dedican a fabricar drones militares, han tenido acceso a información privilegiada sobre las decisiones de Donald Trump. Supongo que también habrá tenido acceso a la información sobre cómo Trump impone a esta Europa sumisa las decisiones, a esta Europa sumisa con el imperialismo estadounidense. Eso es todo lo que ustedes les ofrecen a los europeos por parte de la Comisión Europea. Guerra, más aumento del gasto militar, sumisión y mucho poder para los tecnócratas. Bueno, cada cierto tiempo estamos poniendo estas manifestaciones que hoy son minoritarias en Europa, pero que parte del pueblo europeo que se opone a la sumisión que han establecido sus gobiernos, esos 27 países que constituyen la Unión Europea, en una actitud sumisa ante Estados Unidos. Europa se rearma. ¿Esto se justifica? No, no tiene justificación alguna. Hoy se prepara un rearme de Europa que, claro, no tiene otro objetivo que ir a la guerra. ¿Esto tiene alguna justificación? No, para nada. ¿Qué idea tiene un conjunto de nuestra población sobre este aspecto de esta parte del mundo, de este panorama mundial? Bueno, está influido por los grandes medios de manipulación de la opinión pública en líneas generales, como que Rusia acá es la culpable.
Rusia en todo momento anunció que no quiere que países que la rodeen adhieran a lo que es la OTAN, es decir, un complejo armamentístico que obedece las directivas de lo que es Estados Unidos, Israel, Inglaterra, etcétera, que en alguna medida tiende a ejercer violencia y dominación sobre el resto de las naciones. Y acá está la mafia petrolera y el papel nefasto del imperialismo norteamericano unido a otros países, sin duda ninguna. ¿Cuál fue el primer paso que se dio para que esto que hoy se está concretando? Bueno, el primer paso fue destruir el abastecimiento barato de gas y petróleo por parte de Rusia. Es decir, la primera cuestión ilógica que ocurre a partir de decisión de los gobiernos europeos fue prescindir, incluso hubo un atentado a los gasoductos que comunicaban a Rusia con toda Europa para proveerle de gas y además de petróleo. Es decir, una forma económica de suministrar el gas y el petróleo a partir de cañerías. Y bueno, el primer paso de esto que hoy está ocurriendo, el rearme de Europa, fue terminar con el combustible barato. Y eso afectó la industria europea en general. Afectó a los países más industrializados, que son Alemania y Francia, mayormente, los cuales entraron a ser mucho menos competitivos. Y la industria europea entró a tener un retroceso enorme. Y el alejamiento de muchas corporaciones multinacionales, transnacionales, es decir, de grandes capitales que abandonaron Europa por la carestía de su energía. Ese fue el primer paso para esto que viene ahora. Y en ese primer paso, sin duda alguna, estuvo Estados Unidos, que incluso se lo ve como responsable de la dinamitación del hecho de haber roto los canales del Gulf Stream o algo así, que comunicaban y llevaban el gas y el petróleo ruso a Europa. Esto le llevó a una dependencia de Estados Unidos y otros mercados donde entró a comprar el combustible de 3 a 4 veces más caro que lo que le proporcionaba Rusia. Entonces Rusia no tiene ninguna injerencia acá. Rusia lo que hace es enfrentar a Ucrania, que está asesorada, está financiada por Estados Unidos y todos estos países, y está con un apoyo logístico de darle elementos para poder guerrear con Rusia, que es lo que está haciendo hace años, y ha estado hasta ahora Rusia en una actitud de que no ha querido invadirla ni ha querido, digamos, poner todo su potencial militar para anularla como tal y, bueno, anexarla, lo que Rusia considere, porque todos estos países son parte de la ex Unión Soviética. Entonces, ahí había como un acuerdo tácito de respetar la OTAN en no avanzar más hacia lo que hoy constituye el Estado ruso. Y el segundo paso es el que se está dando ahora, sustitución por política de rearmes. Genera gastos extras, el gasto extra genera empleo, proporciona ganancias al complejo bélico militar de Estados Unidos, fundamentalmente, bancos, complejo militar, mafia petrolera, acceso a minerales, son eslabones fundamentales del sistema capitalista mundial, especialmente en su fase imperialista. Es decir, el sector imperialista, Estados Unidos y todos sus aliados, Israel, Inglaterra,
etcétera, etcétera. Bueno, en este caso están haciendo que el potencial bélico de Estados Unidos esté generando ganancias extras a partir del rearme que hoy Europa está realizando. Incluso ese rearme incluye la imposición de la obligatoriedad de la militarización de los jóvenes europeos, cuestión que ha comenzado. Entonces, nosotros a veces nos preguntamos qué pasará con los pueblos europeos. Y esto que escuchamos hace un ratito es una manifestación de parte del pueblo europeo. Hoy esa expresión política es minoritaria y acusa el papel nefasto, que eso es política cumplida por los gobiernos europeos, que obedeciendo los intereses fundamentalmente del imperialismo norteamericano, está en un proceso de rearme, de construir material militar, que por supuesto creo que es evidente, si entras en una política de construir material militar, de dar instrucción militar a tu población, a tus jóvenes, bueno, en última instancia esto va a significar el ataque a Rusia. Y esto creo que a Rusia no le queda otro papel que ocupar, invadir Ucrania y bueno, y parar ahí el peligro, o por lo menos es una posibilidad de parar el peligro. Y esto tiene que ser al cabo de pocos meses, un año, como una cuestión máxima. Porque de lo contrario, ese rearme en 3, 4, 5 años, ¿en qué va a terminar? Y es claro, va a terminar en una invasión hacia Rusia y a apoderarse de todas las riquezas que tiene, por ejemplo, lo referido a Ucrania y todos los países que rodean a Rusia, por ser un granero del mundo en alguna medida, producción de alimentos, de cereales, pero por otro lado también la presencia allí de minerales en abundancia y en importancia. Bueno, entonces ahí es que viene un poco que nosotros creemos que en este panorama actual, y más en lo que ha pasado en los últimos tiempos en América Latina, es decir, como es el secuestro del presidente de Venezuela y su señora, nos guste o no el régimen de Venezuela, lo que no podemos avalar, no se debe de avalar, es la intromisión de un país, la invasión de un país y que se secuestre a su presidente. Es decir, son cosas que no las podemos admitir, porque si no estaríamos admitiendo que esa acción que se hizo contra determinado país latinoamericano se pueda realizar con el resto de los países de Latinoamérica. Y eso no lo aceptamos, en eso estamos en contra. Y en la actual situación, y no es para dejar y perder nuestra autonomía y soberanía como país, bueno, se plantea la necesidad de tener un acercamiento con esta organización a nivel mundial que por lo menos no tiene características guerreristas, militaristas, belicistas. Es decir, por lo menos el relacionamiento con el resto de los pueblos se hace a partir de el entendimiento mutuo que podrá, no nos chupamos el dedo, digo, tener determinadas intenciones de dominación, en líneas generales tienden a tenerlo todos los países, más en un marco de una sociedad capitalista, pero por lo menos no están agrediendo a otros países e imponiendo las cosas por la fuerza, militarmente, ¿no? Ninguno de los países del BRIC practican eso. Incluso acá, en alguna medida, la propaganda que hay, cuesta entender, Rusia no invadió Ucrania.
Rusia lo que hizo es parar una agresión que estaba haciendo a Ucrania. Claro, la presencia de una guerra, la información que se vuelca de un lado y otro, y depende de qué es lo que uno escuche, uno toma determinados posicionamientos. Pero uno puede hablar claramente que Rusia no está fuera de su esfera de influencia, que China, nos guste o no, no invade ningún país, pero lo mismo no podemos hablar de Estados Unidos y sus aliados como Israel, todo lo contrario. Están guerrereando, están matando población civil, están asesinando niños incluso, y han sembrado la muerte y el terror por todo el mundo. Es decir, hay una alianza guerrerista, antipueblo, con una actitud imperialista que se practica a partir de la propia fuerza. No niegan, como acá, que consideran que América Latina es su patio trasero, como manifiesta Estados Unidos, y llega incluso a manifestar abiertamente que toda la riqueza de nuestra América Latina les pertenece. Bueno, entonces es clarísimo que debemos de tener una alianza, debemos tener entendimiento y ver eso de futuro que tiene que servirle al pueblo uruguayo. ¿Estamos cerca de eso? No, todo lo contrario. Tanto Coalición Republicana como Coalición Frente Amplio hoy demuestran a las claras que ni siquiera se atreven a tener un acercamiento con el BRIT. De eso iremos hablando, no solo en este programa, sino en otro programa. Bueno, Homero, pasaríamos el segundo video que está planteado para esta primera parte. Flavio Bolsonaro salió a atacar al Pix. Pix es esta plataforma en la cual Brasil hace la mayoría de sus transacciones, que es una plataforma que le pertenece al Estado, el dinero pasa por el Banco Central de Brasil, no se va a Visa, Mastercard y Swift, entonces no tienes que pagarle comisiones a bancos internacionales, y obviamente era una pérdida gigantesca de divisas para estas marcas internacionales que, como sanguijuelas, se alimentan de la plusvalía de la clase trabajadora de los países del sur global. Y este lacayo de otro defensor de Estados Unidos en su país, un traidor a la patria, dijo, oye, pues es que sí, Brasil tiene Pix, pero podríamos usar otros sistemas, ¿no? O sea, lo que pasa es que Pix es muy dañino para Estados Unidos, pero podríamos usar, por ejemplo, Cele, que es parecido a PayPal, que a final de cuentas no es lo mismo que Pix, porque es una empresa privada que cobra comisiones y además está descentralizada y no permite la misma cantidad de volumen de transacciones, y de hecho no se parece absolutamente nada en Pix. Lo cabrón es que a este güey, nada más hablar mal de Pix, le costó 10 puntos de popularidad en 2 semanas. No solo este inútil había salido después de pedirle 134 millones al CEO del banco más corrupto de Brasil para fondear una película sobre la vida de su papá, ahora el vato salió a hablar mal de uno de los sistemas más exitosos públicos que ha hecho el gobierno de Brasil jamás en su historia. Este es el punto central de las elecciones en Brasil. Vean esto. El mayor método de pago usado por país de América. En todos es Visa, menos en Brasil. En Brasil, el mayor método de pago es Pix, que literalmente es administrado por el Banco de Brasil. O sea, esto es revolucionario, raza. Y luego vean este comentario que se aventó el hijo de Bolsonaro en su último meeting de campaña para promover su proyecto político en Brasil. Vean esto. Orem por Jair Messias Bolsonaro. Orem pelo nosso Brasil. Recen por Brasil y por mi papá. Que vai voltar a ser uma nação irmã de Israel. Que volverá. Brasil acima de tudo. Que volverá a ser una nación hermana de Israel. Y este vato cierra su acto de campaña con la bandera de Israel en la mano. ¿Qué pedo con estos nacionalistas soberanistas que defienden los intereses de Estados Unidos e Israel sobre los de su propio país? Y ninguno de ellos tiene un proyecto de, oye, desarrollar las fuerzas productivas, tecnología soberana, fortalecer el ejército, fortalecer las fronteras, la identidad nacional. No. Hoy en día, ser nacionalista es agacharte y bajarte los pantalones para Israel y Estados Unidos, ¿eh? Bueno, hemos usado a Diego Rusarín y especialmente centrarnos en esta última parte, en lo que dice, aparte de lo referido al PIS que vamos a hablar, de nuestra propia tarjeta,
a partir del Banco República, pero este tema, una de las cosas que hemos conversado mucho y se conversa, es cómo será el nuevo Milei en Uruguay. Y es muy probable que el nuevo Milei, una extrema derecha, no surja de estos partidos nuevos o imitadores de Milei. Se constituya a partir de la propia esencia que tiene el Partido Nacional en su sector más de derecha, el herrerismo, y sectores del Partido Colorado que tienen una actitud mucho más de derecha y que incluso no poseen nada de vallismo, lo cual lo llevaría también, que va a estar en lo poco que hablaremos hoy, en este temario de las empresas públicas, y bueno, la posibilidad de que esa alianza, la derecha del Partido Nacional más de la derecha del Partido Colorado, tiendan a constituir una opción política que sería un retroceso para el Uruguay. El Uruguay está progresando, no está en un retroceso, no. El Uruguay está en un retroceso. El problema de triunfar una extrema derecha o una actitud más derechista es que determinados almohadones, determinados aspectos plumíferos que hoy están y que amortiguan a base de endeudamiento por ahora determinadas situaciones que no sean tan calamitosas para gran parte del pueblo uruguayo, bueno, podría terminar desapareciendo. Es decir, todo ese asistencialismo que además no compartimos. Entonces, porque esto es lo malo del asistencialismo. El asistencialismo, entre otras cosas, practicadas por ambas coaliciones, coalición multicolor y coalición Frente Amplio, ambas las dos, practican asistencialismo. Sí es real que el Frente Amplio se enorgullece de hacerlo y trata de, y tiene como una bandera política que ofrece más dinero en asistencialismo que el que ofrece, por ejemplo, la coalición republicana. Ese es un poco el mensaje con el cual tienden a distinguirse estas dos coaliciones políticas mayoritarias que en última instancia no tienen un proyecto nacional, sino que tienen un proyecto de entrega del país. Y bueno, y ahí tienes una extrema derecha, como mostraba en el video Diego Rusarín, que incluso alude como un país hermano a los sionistas, a los imperialistas judíos, que no es todo el pueblo judío, esto no es un problema de antisemitismo o antijudío, sino estar contra el sionismo, que es una política colonialista, imperialista, que tienen los gobiernos que ha tenido en los últimos tiempos Israel. Es decir, una política agresiva que tiende a adueñarse de las riquezas de otros países y a estar ocupando continuamente desde el año 1967 el territorio palestino, es decir, haciéndose dueña del territorio palestino. Hoy no hemos puesto medios internacionales en los temas. Nosotros, con respecto a la tarjeta PIS, no vamos a tener la misma tarjeta que Brasil. Esto es un avance. En el aspecto financiero es cierta independencia que Brasil muestra, mientras entrega la parte industrial, especialmente al firmar el Tratado Mercosur-Unión Europea, porque allí son los empresarios, el capital europeo, especialmente el capital alemán, que incluso va a dañar a la industria brasileña y va a dañar también por rebote hasta lo que puede ser la industria láctea con Aprole en Uruguay. Entonces nosotros, por supuesto, tenemos una política en el tema de
el interés bancario, que para nosotros el Banco República prestaría del 2 al 4% de interés anual más la inflación, que eso puede significar de 7,5% a 10, 11% de interés anual. Y eso deja grandes ganancias. Claro, no deja más de 700 millones de dólares que hoy deja la política del Banco República para que la banca privada extranjera esté cómodamente en nuestro territorio y en la finanza de todo el proceso productivo del Uruguay, y ni hablar con las casas prestamistas esquilmando y sacándole el dinero a partir de intereses abusivos, usureros, al uruguayo que recurre al crédito, que para eso previamente lo han enfermado y le han hecho creer que si no saca un crédito de un promedio de 50% de interés anual, no soluciona sus problemas. Y lamentablemente se lo ha creído. Bueno, estas son las cosas que tenemos muy mal por ahora dentro del país, y bueno, que nos llevan a tener una conducta como pueblo bastante lamentable. Ni hablar, nosotros aparte de la tarjeta, digamos, por seguridad que se precisa en la actual situación que el país vive, de inseguridad pública, de crecimiento exponencial de todo lo delincuencial, bueno, la tarjeta es un elemento de seguridad, y nosotros la tarjeta, el Banco República, en un gobierno de la Unidad Popular, Asamblea Popular, la daría gratuitamente, cuestión que es viable, totalmente viable, porque son otros préstamos que haría el Banco Estatal, que le darían los ingresos suficientes de 20 a 40 millones de ganancia anual, que dan de sobra para hacer alguna nueva sucursal y reponer el desgaste que tiene la infraestructura, y menos de un 2% que cuesta el costo de manejar el dinero. Eso daría de sobra y tendríamos una política realmente soberana y realmente que serviría para fomentar la producción especialmente y ayudar a los pequeños y medianos capitales a producir, pero para eso hay que tener un proyecto de país, que justamente lo que tenemos que hacer es agrandar la producción nacional. Y una de las maneras de agrandar la producción nacional es entrar a producir bienes, mercaderías que hoy vienen del exterior. Cuestión que en este país no era así. Hasta el año 1990, insisto mucho, se repite esta cifra que damos, pero en Uruguay había 450.000 empleos industriales, que las políticas de apertura, de libre comercio, la primera de ellas, el Tratado del Mercosur, año marzo 1991, nos hace perder 170.000 empleos. Es decir, nos deja en unos 280.000 empleos industriales. De ahí hemos seguido perdiendo y hoy andamos en un entorno, el manejo de las cifras nunca es claro, eso está hecho a propósito, pero andaríamos como un disparate de empleo industrial en 150.000 empleos, con mira a seguir desapareciendo. De ahí la necesidad de practicar el proteccionismo del cual tanto hemos hablado en tanto tiempo. Bueno, estas son las cosas que están planteadas así. Creo que ambos videos le ayudan a la audiencia nuestra a tener una idea sobre lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en Latinoamérica en alguna medida, y la importancia que empiezan a revestir estos países que se denominan BRIC, pero que han ido creciendo y ya hay muchos más países adheridos a el BRIC, es decir, países incluso petroleros, países árabes, Irán y otros países que pertenecen al BRIC.
y la importancia que este tiene como manera de poder resolver algunas cuestiones, aunque nosotros hacemos hincapié en el desarrollo propio del país, que nos parece fundamental. ¿Somos conscientes de lo lejos que estamos de todo esto? Sí. Veremos si en estas partes que vienen, y especialmente en algunos minutos que vamos a mostrar de una película argentina que se llama, la puede buscar, espero que memorice, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Es un documental de Andrés Cedrón. Andrés Cedrón Producciones. Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Buscarlo en YouTube, está esta película, y esta película muestra muchas cosas interesantes del proceso argentino, y ya comentaremos. Bueno, Homero, haríamos la primera propaganda entonces. Bueno, esta casa está ubicada cerca de las 5 esquinas de la Aguada. Tiene como para, si alguien tuviera vehículo, tiene como para hacer un garaje, para poner el auto, con algunas chapas, lo que sea, y bajamos el alquiler a 7.000 pesos por mes. Está difícil la situación en todo el departamento, en todo el país, y también especialmente está bastante embromada la situación en la zona de la playa. A la prueba está que esta última temporada tuvo ingresos 35% menores a la anterior. Bueno, se alquila por todo el año, bueno, contrato, 4 meses de garantía, eso sigue firme. Y ahí, digamos, mostramos la casa, que está cerca de las 5 esquinas de la Aguada, en la misma vereda que está el local del Zulma, de los pescadores. 50 metros más adelante está esta casa, donde hay una malla sombra que dice Cone. Ahí al fondo está ubicada esta casa, que puede pasar allí por un pasillo y se ve a partir de las ventanas, y eso se puede ver las condiciones de la casa en general. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT-CNT.
No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT, CNT. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, ahora vamos a ver unos pedazos. Homero pienso que los tendrá ya ubicados en los minutos 33 a 40-25, que ahí se corta medio abruptamente algo, pero enganchamos de nuevo, porque este tema de lo que muestra esta película, Argentina, las barrancas del río Paraná, y en realidad Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Bueno, es muy importante lo que allí se dice, y a nuestro pueblo, que es bastante inocente, vale mucho la pena lo que viene al principio, que es todo ese relacionamiento, especialmente de la dictadura, lo que la dictadura sembró, lo que la dictadura instaló, que fue el poder a los grandes capitales transnacionales en nuestros países, y también a un sector oligárquico, a un sector de gran capital en nuestros países que entra a dominar la economía y la política después que termina el proceso dictatorial. Un proceso, digamos, que las dictaduras fueron gran empresarial, cívico, militar. Es decir, crearon las condiciones para que el gran capital entrara a dominar nuestras sociedades, por supuesto, unido a todo un discurso único que lo hacen los grandes medios de manipulación de la opinión pública. Por eso que venimos a tener esta situación que tenemos hoy, porque yo ponía una frase acá que tengo anotada. ¿Por qué cree usted que nuestro pueblo no sabe nada de todo esto? Bueno, ha habido un discurso que incluso te habla de democracia impoluta, democracia sin la existencia de clases, como que no hubiera intereses, como que todos estuviéramos beneficiados de una manera pareja, y es una enorme mentira. Y esta película, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, en esta primera parte que vamos a ver ahora, esta primera parte te habla a las claras cómo hay todo un panorama que el modelo económico está hecho para beneficiar a los grandes capitales externos y a nivel local. Entonces es un sistema que nosotros vemos la enorme inocencia que tiene el pueblo uruguayo en ese aspecto. Y en ese aspecto nosotros creemos que la visión de esta película y el hecho de que ustedes difundan la presencia de este programa todos los miércoles a partir de 22 horas y que se repite alrededor de las 13 horas todos los jueves por TV Rochense, bueno, la necesidad de difundir este programa y su contenido. Entonces, esta primera parte, por ejemplo, muestra cómo los grandes capitales y esta nueva presencia que hoy está en las realidades de nuestras sociedades, es decir, el narcotráfico con su enorme potencial de generar ganancias extras a los grandes capitales. Así que pasaríamos
Esos primeros minutos, Homero. En función de una actividad delictiva que realiza y sabe que nadie lo va a controlar, indudablemente esto es un negocio millonario para mucha gente. Me llamaba la atención en estos días los diarios de la región de la provincia de Santa Fe, que desaparecieron el tema del cargamento de media tonelada de cocaína. Ya no está más en los medios de comunicación. Ya habíamos dicho que este era el quinto cargamento de cocaína que en los últimos 5 años salen de los distintos puertos de Vicentín. Los que tienen San Lorenzo, los que tienen Ricardone y Rosario. Terminal Puerto Rosario, el mítico puerto de Rosario. Yo te saludo, capital de los cereales que te levantas junto al río Paraná. Rosa crispada, siderúrgica y obrera, donde fluye la riqueza del país, decía aquella hermosísima canción del folclore. Rosario, el puerto más importante del mundo allá por la década del 30 del siglo XX. Rosario, hoy su puerto está en manos de Vicentín. En agosto del 2022 iba a salir por terminar Puerto Rosario, Vicentín, 1 tonelada 600 kilos de cocaína. 1 tonelada 600 kilos de cocaína. Y mostraba cómo funcionaba el sistema, porque de esa tonelada 600 que iba a salir por el puerto de Vicentín en Rosario, 50 kilos quedaba para el mercado interno de las bandas narcopoliciales barriales. Para que quede claro cómo funciona. El cargamento grande se va a distintos lugares del mundo y queda para pagarle a la banda narcopolicial que le alquiló el galpón para enfriar la mercadería, como se dice, quedaban 50 kilos que después se disputan a sangre y fuego en distintos barrios de la ciudad de Rosario. Estamos hablando de una media tonelada de cocaína que se cargó en Montevideo. El que carga el barco con la cocaína es el cocinero del barco. Y dice con absoluta claridad, a cambio de que no lo metan preso 10 años por mentir, que allí en el puerto de Vicentín, iban a cargar una carga similar, otra media tonelada más, y que se quedara tranquilo porque del puerto de Vicentín de San Lorenzo se cargan de 2 a 3 veces por mes cargas de cocaína y que no le iba a pasar absolutamente nada. Esto es Vicentín. Es que los grandes negocios del narcotráfico y la exportación de cocaína vienen por los grandes empresarios. Hay que sacarse el velo de la cabeza y empezar a darnos cuenta que los grandes empresarios no son seres impolutos, incorruptibles, sino que manejan los lugares de exportación más importantes en cualquier lugar del mundo. Y que los grandes medios de comunicación generalmente creen que los grandes empresarios es algo así como un sinónimo de honestidad. Mentira, absoluta mentira. Bienvenidos a este tercer encuentro del curso de formación política Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Intentamos seguir profundizando en conocer para poder defender, que es un poco el leitmotiv del encuentro y de este curso. Vamos a unir 2 historias, que es la historia del narcotráfico por un lado, o una parte de la historia política del narcotráfico, con la historia política de Vicentín. En 1973 se inventa la DEA y el 1 de agosto de 1974, José López Rega, el increíble ministro de Bienestar Social que teníamos, dijo una frase extraordinaria, lo dijo en la embajada norteamericana. Nosotros combatimos a la droga porque combatimos a la subversión terrorista internacional. Impresionante. En 1977, en medio de la noche carnívora del terrorismo de Estado, la dictadura le ofrece un puerto por primera vez a esta empresa vinculada a la cuestión algodonera y recientemente iniciada en el negocio de los cereales, le ofrece nada menos que un puerto de aguas profundas. Ahí Vicentín empieza su gran juego de meterse en el exclusivo juego del negocio internacional de ser exportadores de cereales. Ahí da un salto cualitativo. El 24 de abril de 1978, por un acuerdo entre Jorge Rafael Videla, al frente del terrorismo de Estado en Argentina, y Hugo Banzer, al frente del terrorismo de Estado de Bolivia, se da el principal acuerdo para liberar la zona noroeste de la Argentina para los cocaleros bolivianos. Cuenta Aida Levy en su libro El Rey de la Cocaína que la salida por la Argentina se empezó a dar justamente a través de Rosario
a través de esta alianza con Videla y con Galtieri, cuando Galtieri era el comandante del segundo cuerpo de ejército. Esto es impresionante. Cuando vos usás el Estado colonizado al servicio de empresas, lo haces al servicio de negocios legales e ilegales de las empresas. El narcotráfico forma parte de esa financiarización de la economía. Son dos hechos simultáneos. Por eso es impresionante cuando vos vas a esos lugares que no solamente tienen guardia privada, sino que prohíben que un representante del Estado, nacional, provincial o municipal, se metan en sus plantas. Son terceros estados. Tienen soberanía por encima de las soberanías comunales, municipales, provinciales y nacionales. Terceros estados tenemos metido acá en la provincia de Santa Fe. ¿Quiénes son los grandes responsables del narcotráfico? Las grandes empresas privadas que manejan hoy la Argentina. De acá, en donde está Vicentín y Ultramar, el Paraná se convirtió en la hidrovía de la cocaína, como dicen los paraguayos. Anuncio del vocero presidencial de Manuel Adorni. Y dice, la vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo, hasta el 31 de octubre, es decir, por un mes, habrá retenciones cero para todos los granos. Las retenciones en la República Argentina fueron reinstaladas por Eduardo Duhalde a instancia del Fondo Monetario Internacional en el 2001. Significa que el Estado le cobra o se queda con una parte de las exportaciones de granos para redistribuirla internamente en caso de un gobierno popular y para pagar deuda externa en el caso de los gobiernos de derecha. Milei hizo demagogia pura y una estafa a cielo abierto con la rebaja de retenciones que anunció por 30 días, porque permitió a un grupo de empresas quedarse con todos los impuestos que iban para financiar el gasto ordinario del Estado. Significa que el Estado dejó de percibir. Bueno, después hacemos un buen enganche ahí, porque ahí hay una cuestión esencial que es lo que se le está robando a la Argentina. Y yo ponía acá 4 puntos. En realidad nosotros exportamos troncos en lo que hemos terminado y el papel viene de afuera y lo que exportamos son troncos. La pasta de celulosa es desde una zona franca, son grandes capitales transnacionales y no aportan nada. ¿Sí? Se habrán dejado un país para que sea una colonia y esto es todo lo que tenemos que desandar y estamos jodidos. Segundo punto, soja transgénica, que no deja empleo alguno y que ha envenenado el agua, porque estas semillas transgénicas se plantan a base de veneno y eso trae como consecuencia el envenenamiento del agua. Y vamos a mostrar un tercer ejemplo transgénico, que es el arroz, y que ha dejado las fumigaciones que se practican en el norte del departamento, que eso lo conocemos y lo queremos denunciar también, ya veremos algún programa dedicado a ello, y las fumigaciones llevan a que haya 3 o 4 veces más niños con cáncer en el norte de nuestro departamento que, por ejemplo, en la capital, Rocha. Cuarto, la carne como una cuestión esencial del país, pero los frigoríficos ¿de quiénes son? No son uruguayos, son extranjeros. Así que también ahí toda esa producción, todo ese resultado económico está muy lejos de lo que es el pueblo uruguayo. Esto a la larga va a terminar mal y de ahí la necesidad de organizarse. Y esta segunda parte del video de Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, justamente habla de cómo ese pueblo se organiza y la necesidad
de que nosotros tomemos ejemplo de ello y vayamos a ese camino de empezar a conocernos, reunirnos y organizarnos, pero claro, sobre la base de un programa que resuelva los problemas del pueblo uruguayo. Así que pasamos a esa segunda parte, Homero. Retenciones cero para todos los granos. Las retenciones en la República Argentina fueron reinstaladas por Eduardo Duhalde a instancia del Fondo Monetario Internacional en el 2001. Significa que el Estado le cobra o se queda con una parte de las exportaciones de granos para redistribuirla internamente en caso de un gobierno popular y para pagar deuda externa en el caso de los gobiernos de derecha. Milei hizo demagogia pura y una estafa a cielo abierto con la rebaja de retenciones que anunció por 30 días, porque permitió a un grupo de empresas quedarse con todos los impuestos que iban para financiar el gasto ordinario del Estado. Significa que el Estado dejó de percibir 1.760 millones de dólares que eran para financiar la salud pública, la educación, la policía, la seguridad. Se necesitaban dos partes para consumar esta estafa. Una parte el Estado con la decisión política y otra parte las empresas agroexportadoras que tienen que tener logística y expertise para que en 72 horas, en 76 horas puedan movilizar 7.000 millones de dólares y en 4 días anotar declaraciones juradas de venta al exterior. Quedaron afuera los pequeños y medianos productores que la vieron con la ñata contra el vidrio. ¿Por qué? Porque en 76 horas se cerró el cupo disponible que impidió a los pocos pequeños que tenían un remanente de soja venderlo sin retenciones. Los únicos que ganaron son los que ganan siempre, los grandes monopolios y los grandes pools de siembra. Estamos en Punta Quebracho, el lugar exacto en donde derrotamos a ingleses y franceses. Ahora, en ese sitio histórico, está el puerto de Cargill, que carga esos barcos. Pero ese barco se va con el 60% de la carga. Va a Montevideo y de Montevideo va a completar a Quequén. Solamente se explica navegar por el Punta Indio porque en el puerto de Montevideo están todas las empresas cáscara que permiten la fuga de divisas en la República Argentina. Tan es así que es 122 kilómetros más largo que el Canal Magdalena, 50 metros más angosto y es en donde se producen el 60% de los atascos de los barcos con una demora en la navegación que ocasiona miles de dólares de gastos adicionales. El Canal Magdalena además es un canal a favor de las mareas, a favor de viento y cuesta muchísimo menos dragarlo. Pensemos que el Punta Indio lo surcan alrededor de 5.000 barcos graneleros al año y que es de una sola mano. No tiene otra explicación navegar por ahí que no sea una defraudación al fisco argentino y permitir la fuga de divisas. La Argentina es el único país en la historia del comercio universal, desde los fenicios hasta ahora, que elige transportar sus mercancías por el camino más largo sin que mediara un conflicto bélico ni un cataclismo natural. Un caso increíble. El 80% del comercio de granos en la República Argentina y en el mundo se hace intrafirma. Cargill Argentina le vende a Cargill Uruguay y Cargill Uruguay le vende a Cargill China, a Cargill Rotterdam, a Cargill de otros puntos del mundo. Es fundamental entender eso porque en los que se denominan precios de transferencia, ahí hay una monumental evasión. Esa plata es la que nos está faltando para pagar mejores jubilaciones, para pagar mejores escuelas, para pagar mejor salud pública. Ahí es donde se va parte de nuestro déficit fiscal.
mucha niebla, ¿eh? Yo tendría que haberme quedado en casa. Acá me dicen el turco. Y hay un dicho que dice, perdido como turco en la neblina. Nosotros venimos de productores agropecuarios desde 1890 más o menos. En el 2001 nos fundíamos todo, el campo estaba hipotecado, tuve que alquilar el campo por 3 años, pago adelantado, para poder pagar esa hipoteca que tenía el viejo, salvar el campo. ¿Estaba linda la cama? ¿Cómo no nos va a ganar la derecha? Muy buenos días. Mario, buen día, querido. ¿Cómo andás? Gracias por venir. Buen día, Pato. Gracias a vos. Esta noche vamos a estar visitando a nuestros amigos y compañeros de Tres Arroyos, que van a hacer una actividad interesante. Tenemos que trabajar, ganar conciencia, hacerle entender a nuestras autoridades que esto debe volver al manejo de la provincia y que la provincia debe crear una sociedad del Estado o como se le quiera denominar para hacer la comercialización de nuestros productos de nuestra tierra en el extranjero. Puerto Quequén, con algunos retoques, puede pasar de 8 millones de toneladas de grano, el puerto completo, sí, las 3 terminales. Sí. O sea, esta terminal Quequén, más la terminal de Aca, más la terminal de Cofco, con poco acomodamiento, con poca inversión, podemos llegar a exportar 20 millones de toneladas por año. Entonces es mucha plata. Son más o menos 240 a 250 millones de dólares por año la ganancia que produce la venta de la mercadería que hacen al extranjero. Estos pobres tipos de Dreyfus, Cargill, Bunge, Glencore, Viterra, bueno, toda esta pobre gente, un sacrificio enorme, ganan 250 millones de dólares por año. Multiplicá por 33 años, ¿cuánta guita se fue de acá? 7, 8 mil millones de dólares. Es mucha plata, no se puede regalar así. No podemos ser tan taura. ¿Que es fácil? Y yo no digo que sea fácil. También San Martín debe haber pensado que cruzar la cordillera no era fácil, pero para las grandes tareas están hechos los hombres. Bueno, buenas tardes. Nosotros hemos constituido una organización libre de ciudadanos. Queremos ir a las cuestiones que hacen a las transformaciones profundas para lograr una liberación profunda y definitiva. La vida de todos nosotros, seamos empleados públicos, kiosqueros o tengamos un almacén, depende de lo que sucede con nuestra economía. Y resulta ser que ahí, en esta rama fundamental que nos atraviesa a todos los habitantes de esta región, viven profundas contradicciones. Por ejemplo, en los últimos 30, 35 años, Argentina ha triplicado las exportaciones de sus granos y sus productos. Sin embargo, la pobreza se ha multiplicado por 5 o por 6, para ser modestos. Resulta ser que, graciosamente, un gobierno traidor hace 30 años atrás, comandado por Carlos Menem, decidió entregar un patrimonio nacional que teníamos en nuestras manos, que era la comercialización de nuestros productos. Entonces vivimos una gran paradoja, que los argentinos no podemos vender al mundo los productos que producimos en nuestro propio suelo. Es una contradicción inaceptable. Debemos rebelarnos como ciudadanos a semejante infamia. ¿Por qué? Porque la actividad exportadora de granos representa nada más ni nada menos que el 92% del ingreso de divisas al Tesoro Nacional. Tenemos que sacarnos la costumbre de siempre ver qué es lo que pasa y se decide allá arriba y empecemos también a participar los ciudadanos llanos para transformar la patria. Bueno, no se olvide, este video se llama una película, dura 1 hora 28 minutos, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná.
de Andrés Cedrón, es Producciones, bueno, búsquelo en YouTube, está. Ahora pasábamos directamente al dirigente del Centro de Maquinistas Navales y más que nada en la tercera parte nos vamos a referir a un aspecto de esta lucha de ellos relacionada con el tema de los empleados públicos. Pasamos ese video. El 21 de julio hay paralización. ¿Dónde radica el conflicto para explicárselo a la gente? Bueno, tenemos tres puntos de esta movilización, que uno son los waivers, son los barcos extranjeros que trabajan en Uruguay con tripulación extranjera y trabajan por mucho tiempo. Hay barcos que tienen 5 años trabajando en Uruguay. Hay un proyecto de ley que se está trabajando y se está impulsando también para que se pueda llegar a ser votado y poder salir y modificar ese artículo que viene perjudicando a los marinos uruguayos. Otro conflicto que estamos teniendo, que es el más grave que estamos teniendo, es que la Prefectura Nacional Naval, avalado por el Ministerio de Defensa, está reconociendo títulos de personas extranjeras en contra de lo que dice la ley y lo que dice el decreto nacional. ¿Qué queremos decir con esto? Que están trayendo títulos ilegales para refrendar en Uruguay. Habilitado por la propia prefectura, nos juntamos con toda la prefectura y con el Ministerio de Defensa, donde nos sorprendió la actitud del Ministerio de Defensa, desconociendo la postura y desconociendo la falta de criterio que están teniendo, todo para hacer unos mandados que no sabemos a quién, porque a quién benefician reconociendo estas titulaciones. Tenemos una marina mercante y una pesca reducida que tenemos 55 embarcaciones. Si se abre el mercado a Indonesia, que es un país demasiado grande, todos los uruguayos nos vamos a quedar sin empleo en el ámbito marítimo, donde tenemos las 3 escuelas de formación, la Escuela Técnica Superior Marítima, la Escuela Naval y la Escuela Erna de Carmelo, donde forman profesionales marítimos, que además los extranjeros que vienen están viniendo en una forma de semi-esclavitud. Les pagan menos que a nosotros, mucho menos que a nosotros, no tienen aporte a la seguridad social, están un año entero sin poder salir del puerto, sin poder salir de la embarcación, olvidar del aguinaldo, licencia, nada. Lo tienen trabajando de domingo a domingo por un año entero. Lo que están haciendo es trata de personas, vienen por agencias navieras internacionales que las propias agencias le cobran a ellos. ¿Esto lo desconocen las autoridades uruguayas? Ninguno lo desconoce, nosotros ya nos hemos reunido con todos, presentamos denuncias de todos los lugares y no solo presentamos denuncias, presentamos las pruebas. Y hasta el momento el Poder Ejecutivo en general con todo su ministerio se viene lavando las manos y nosotros ya ocupamos todos los pasos que teníamos que ocupar de diálogo, a ver que después no digan que nosotros no hablamos. El 21 va a ser la primera movilización con paro y de ahí, donde no sigamos no teniendo respuesta, vamos a empezar incrementando las medidas y no vamos a ver dónde terminamos, porque después se quejan de que los sindicatos son los malos, de que paran sin avisar, que no tienen diálogo. Hablamos con todos hablamos y ninguno se hizo cargo. Ahora vamos a empezar a incrementar las medidas para que el Ministerio de Defensa Nacional cumpla la ley. Bueno, hacemos la segunda propaganda, Homero, porque venimos un poco atrasados y sobre esto último de Facundo, del Centro de Maquinistas Navales, vamos a relacionarlo en la tercera parte con el video que vamos a pasar de Gandini y los empleados públicos. Bueno, esta casa está ubicada cerca de las 5 esquinas de la Aguada, por la calle que está el local del sindicato de los pescadores del Zulma. De allí 50 metros más adelante hay una malla sombra que dice Cone. Al fondo de esa malla sombra está esta casa que se alquila a 7.000 pesos por mes por todo el año. 4 meses de garantía. Bueno, ahí está la visión del baño, de la cocina, de un comedor, un estar y 2 dormitorios, churrasquera y estufa. No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT, CNT.
No maten a la UTE. ¿Quién pone el precio a la energía en Uruguay? Mientras UPM cobra $76 el megawatt hora, multinacionales como GEF Global pretenden pagarnos solo 40. La firma de contrato para el hidrógeno verde generará enormes pérdidas. Las empresas públicas son del pueblo y es necesario que el pueblo las defienda. La energía es un derecho. Comprometidos con nuestra historia. AUTE, PIT, CNT. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, el miércoles 29, en principio, tendríamos a este dirigente del Centro de Maquinistas Navales que acaba de hacer estas declaraciones. De todo este panorama que estamos dando, incluso con este tema de marina mercante, de puertos, de embarcaciones en general, como él dice, a lo que estamos reducidos, ¿no?, a 50 y pico de embarcaciones entre marina mercante, que no existe, y lo referido a la pesca. Bueno, esta realidad nosotros la queremos relacionar con tantas cosas. Date cuenta que el Paraná hoy está manejado por el Comando Sur, es decir, por la CIA, por la DEA, por el gobierno de Estados Unidos, maneja este río Paraná, que en los hechos es la hidrovía del narcotráfico y de los grandes capitales que allí hacen cualquier cosa, porque igual que lo que rige en Uruguay, el artículo 28 de la ley de las zonas francas no permite a los estados, en Uruguay tampoco, lo establece la ley, el artículo 28, que no pagarán nada y pueden hacer movimientos del tipo de mercadería que quieran sin haber ningún control estatal. Bueno, este es el país que vivimos. Estas son las dos coaliciones políticas que avalan todo esto y que más del 90% de nuestra población las vota. Hoy se me ha ido el tiempo. Capaz que la culpa es mía en haber elegido trozos muy grandes de esta película. Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Pero deja una enseñanza enorme estos minutos que pasamos sobre una realidad que se está viviendo y que muchos tuvieron que ver las dictaduras en poner el mojón de comienzo de tanta aberración, de tanta entrega. Ahora cuando pasemos, que Homero nos va a poner el video y lo que Gandini denuncia, nosotros vamos a hacer algunas consideraciones, especialmente de las características que ha logrado Uruguay y ha prostituido y corrompido en líneas generales a todo el funcionariado público. Pasamos el videíto de Gandini, Homero. Creo que hay que tener confianza en que vamos a poder revertir esta práctica y vamos a ir a un régimen en el que Draga, que gana bien, mire que hay sueldos muy buenos, que paga el Estado, muy buenos, bueno, lo va a poder mantener, nadie cuestiona ese sueldo. ¿De cuánto es ese sueldo más o menos, Jorge? A ver, el sueldo está compuesto por un salario base fijo importante, compensaciones que tienen como el alimento y el este y el otro, qué sé yo, y ese plus. Si vos das el que gana menos, el pañolero, el marinero, y este gana unos 330.000 pesos mensuales nominales. El patrón A, nominal, gana unos 520.000 pesos. Vos decís, es mucho. Bueno, yo no me subo por esa guita al barco, ¿no? Te aviso. Y hay 3 turnos que cubren las 24 horas. La Draga tiene que estar trabajando las 24 horas. Ahí cobran. Antes era así. Eso se fue desvirtuando, se fue prorrogando el tiempo en que podían cobrar aún sin navegar y terminó en un convenio que esta administración por unanimidad denunció.
y estamos en el ministerio, estamos ahora en bipartita y vamos seguramente al Ministerio de Trabajo porque cae el convenio el 9 de agosto. ¿Qué estamos proponiendo? Volver. Si dragás, cobras. Si navegás, cobras. Porque de repente faltó el cocinero y la draga no sale porque no tiene cocinero. Está cargada. Hay 30 arriba y cargamos todo el alimento para la semana navegando. Y se carga el alimento de calidad. De repente 6 marcas de yerba diferentes, porque unos toman esta, el otro toman la otra, va café, va leche de este, va leche del otro. Hay que hablar buenos alimentos, buenas proteínas, de buena calidad. Carga la draga, pero faltó el cocinero. Entonces la draga no sale, queda muro. Ah, pero en muro comen, ahí cocinan. Algunos muro. Muro, muelle, no salieron. Quedan ahí, no queda salen. atracada. Pero Ahí. la tripulación está, faltó uno, no salió. Pero el consumo se hace. Sí. ¿Y cómo hicieron si no tienen cocinero? Bueno, primero que nada, que quede claro, esto que pasa referido a los empleados de la Administración Nacional de Puertos, donde hoy es director Gandini, esto pasó también en el gobierno del Partido Nacional de Luis Lacalle Pou. Esto es moneda vieja, esto hace tiempo que ocurre, esto no es de ahora. Y este hecho es el que determina, por ejemplo, que en el puerto de La Paloma haya venido una de las 2 dragas que le queda a la Administración Nacional de Puertos y en los hechos no haya hecho nada. Haya venido, no haya hecho nada y parecido al hecho grave que denuncia Gandini. Y esta es una realidad. ¿Esto es cierto? Todo indica que sí. ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué se ha permitido esto en el Estado? Bueno, hay una enorme corrupción, hay un enorme deformamiento de gran parte del empleado público que trae sus problemas para concebir la construcción de una nueva sociedad. Esto nos lleva a veces a discusiones internas dentro de gente nueva que tenemos arrimado, lo que es el Partido Humanista, lista 1969, dentro de la Unidad Popular, lema Asamblea Popular. Claro, hay mucha gente que tiene una tendencia a hablar a favor de estatizar una cantidad de cosas, pero para estatizar una cantidad de cosas no podemos dejar de lado este comportamiento que tiene una gran parte del funcionariado público. Esto de la draga es criminal. Es criminal. ¿Y por qué hacen esto? Y porque no les interesa ni una marina mercante, no les interesa ni un desarrollo nacional, y esto está llevando a que incluso nuestros puertos estén sustituidos por puertos de Río Grande del Sur. Este comienzo de todo lo que se está haciendo alrededor de la Laguna Merín, del canal San Gonzalo, para llevar la producción de una pastera, la cuarta, que habría que tener fuerza para impedirlo, esto sí, porque ¿qué pasa? Los eucaliptos, ese más de 1 millón de eucaliptos sembrados, se llevan hoy la reposición de la mitad del agua que en el país se recoge. Es decir, el país tiene una enormidad de agua que se vuelve a reponer desde los acuíferos, desde las vertientes y de la lluvia que cae. Nosotros andamos en un promedio de 62.000 millones de metros cúbicos. Pero no vamos a hablar de cifras. Debo decir lo siguiente, que ya lo he dicho. El conjunto de los gastos en agua del país, agricultura, ganadería, consumo humano, industria, todo el gasto de agua se lleva el 10% del agua que todos los años reponemos. Pero ese 1 millón de hectáreas de eucaliptos o un poco más, se lleva no el 10%,
Se llevan solo el consumo de agua de los eucaliptus la mitad, más del 50%. Por lo tanto, seguir agregando pasteras, que es pasta de celulosa, no es papel. Papel teníamos antes con 700 veces menos superficie sembrada de eucalipto. Bueno, entonces, esto, por ejemplo, relacionado con lo que tiene que ver con las dragas y su no funcionamiento y el costo enorme que cuesta el contrato privado, anda a saber con cuántas jodas al costado, bueno, afecta incluso la credibilidad de una lucha como el Centro de Maquinistas Navales, que está enfrentando una política que, como él bien denunciaba en el último video que vimos en la segunda parte, donde todos los ministerios, habidos y por haber, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa, saben exactamente que está entrando tripulación indonesia, incluso calificada, y se le está permitiendo hacer, y otra vez el papel de las Fuerzas Armadas, otra vez la prefectura siendo quien avala todo este tipo de cosas e incluso recibe, digamos, estipendios económicos de toda esta actividad que refrenda incluso la presencia de mano de obra esclava indonesia en los puertos uruguayos. Pero, ¿cuánto afecta lo que dice este hombre, por ejemplo? El dirigente joven del Centro de Maquinistas Navales, actitudes como esta, que tiene que ver con la intergremial marítima, es parte de la intergremial marítima, este comportamiento de quienes están en las dragas, que no es de un día, que esto lleva ya décadas de este tipo de práctica, porque es claro, gobiernos que ni siquiera quieren avanzar porque una draga se compra con menos de lo que se gasta en un año pagando las actividades de empresas privadas que dragan. Sí, esta es la realidad. Bueno, dejo por acá, como siempre, con Homero, pasándome todos los materiales, y ahora quiero analizar un aspecto que es qué intelectualidad tenemos, a dónde hemos llegado. Así que pasamos ese último video, Homero, que haré unos pequeños comentarios. El gobierno uruguayo ha salido a pedirle a las gigantes tecnológicas que inviertan en el país. Y ahí surge una pregunta. ¿Puede un Estado chico como Uruguay negociar de igual a igual con las gigantes tecnológicas? Y además, otra pregunta que surge invariablemente. Si Uruguay sale a buscarlas, ¿eso no es una señal de debilidad para la posterior negociación de una inversión? Lamentablemente son preguntas que nos tenemos que hacer. Ahora, al mismo tiempo que Uruguay tiene este activo, lo podemos llamar de ese modo, Uruguay se va construyendo un pasivo, porque al menos al momento, por ejemplo, de yo escribir el libro, ya se había sucedido una reunión en la que parte del gobierno de Uruguay había viajado a tratar de convencer a empresas del Silicon Valley de, entre comillas, invertir en Uruguay. Lo que significa en concreto cuando estas empresas van a un territorio, especialmente un territorio de la periferia, es más extractivismo de la naturaleza por medio de sus centros de datos y más extractivismo del conocimiento. No es transferencia de conocimiento a las universidades, las empresas startup, etcétera, para nada. Y los monopolios intelectuales, en particular las gigantes tecnológicas, orquestan estas redes de las que yo te hablaba, de coproducción de conocimiento entre muchos y apropiación entre pocos, en las que deciden quién sabe qué y quién hace qué. Bueno, dice esta muchacha joven que se llama Lucía Barrios, que es editora de Futuro del diario La Diaria. Bueno, ¿puede un Estado chico como Uruguay negociar de igual a igual con las gigantes tecnológicas? Bueno, ¿qué lectura hacemos nosotros de esto? Que esta muchacha, en alguna medida, no tiene idea y considera que la única política que el país puede tener es ir a negociar con los gigantes tecnológicos.
Y nosotros consideramos que no, que esa no es la única política. Pero ¿esto qué nos habla? Nos habla de un sector intelectual que el retroceso que tiene desde el punto de vista intelectual y del pensamiento es criminal. Y esto es parte de lo que han hecho, destruir la enseñanza y conformar nuevas generaciones que tienen un escaso razonamiento, que incluso vienen condicionadas por una sociedad que te hace y te asimila y te adaptas a determinados comportamientos que en última instancia son de servilismo y de no tener nada claro. Para esta criatura, lo único que se le ocurre es pensar que no será mejor esperar. Pero ¿y esperar qué? Tú no tienes un proyecto de país, no lo tienes. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Los pueblos, los países, si son naciones, tienen que tener un proyecto de país. Y el proyecto de país, el único programa, los únicos que planteamos la necesidad del proteccionismo y producir en el país todo lo que podamos producir, somos la gente del Partido Humanista, lista 1969, integrante de la organización política Unidad Popular, lema Asamblea Popular. Tenemos un proyecto de país. Sabemos que hay que tener una marina mercante, sabemos que hay que tener un proyecto pesquero nacional, sabemos que tenemos que crecer en la producción de carne en la medida que hay todavía por 15 años, como mucho, el pedirnos que produzcamos más carne. Pero eso no es eterno. Entonces todos los pueblos, todos los países tienen que ir pensando en producir el máximo que puedan a nivel nacional para darle empleo a su gente. Incluso al eso estar basado, digamos, en el mercado interno, tenemos la posibilidad de incluso plantearnos tener las horas necesarias para producir lo que el pueblo uruguayo produce y fijar una jornada de trabajo menor en tiempo y incluso tener 4 o 5 días como mucho de trabajo en la semana y tener pleno empleo. La segunda parte, economista, alguien llamada Cecilia Ricap, economista. Están regalando los títulos, no hay duda ninguna, todo indica que sí. ¿Por qué será? ¿Qué dice usted, señora, señor, ante estos temas? Esta economista tampoco tiene idea absolutamente de nada. Es decir, este tema también de lo que hablábamos, si tenemos que depender de alguna cuestión externa que no pudiéramos desarrollar, cosas que no compartimos, creemos que el Uruguay está en condiciones de desarrollar, por algo ha tenido el software que por supuesto hoy está perdiendo terreno porque el gran capital, los capitales, si hay oferta más barata para una actividad, recurren a esa gente más barata. Bueno, estamos con problemas por lo menos en el monitor acá en la televisión, esperemos que solo sea en el monitor que tengo enfrente a mí y esto significaría que por el día de hoy dejamos este programa. Entonces es bastante triste el panorama que hay por delante. ¿Esto nos desanima? No, la verdad que no nos desanima, pero sí somos conscientes que hay que tratar de ver la realidad tal cual es, no imaginarnos una que todavía no existe. ¿Confiamos en los pueblos incluso en este panorama que hoy vivimos en Uruguay? Sí, confiamos en los pueblos, confiamos que está jodida la cuestión, pero que es viable iniciar un proceso de cambios. Lamentablemente ese proceso de cambio solo puede salir y ser realizable en la medida que crezca la Unidad Popular, Asamblea Popular. Lamentablemente, quisiéramos que no fuera así, pero ya lo ven. Todo el panorama que incluso hemos mostrado hoy, como decía el dirigente del Centro de Maquinistas Navales,
le hemos informado de la presencia de mano de obra esclava en el puerto, pero ni pelota nos dan. Bueno, que pasen bien, no te olvides que este programa está todos los miércoles a partir de 22 horas y que se repite por TV Rochense alrededor de las 13 horas todos los jueves. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.